estos dos concilios primeros, Nicea 325, Constantinopla 381, hablamos del concilio de Éfeso, el concilio de Éfeso, el tercero, donde como que se cerró, o mínimo varias de las herejías que se vinieron arrastrando, que se fueron acumulando en el proceso. El concilio de Éfeso se afirmó que María era la madre de Dios, ¿no? La María la madre de Dios, es como que una cosa llevaba a la otra. Y luego, perdón, el de Calcedonia en el 451 es como que el que cierra todo. Entonces los primeros tres, Nicea, ¿sí? Nicea, Constantinopla y Éfeso, son los primeros tres concilios. Tenemos como, no recuerdo si 20 o 21 concilios en la iglesia, pero los primeros tres son estos, es Nicea, Constantinopla y Éfeso. El siguiente, el cuarto, ¿sí? Es Calcedonia. Y en Calcedonia yo le mencioné que en el 450 se afirmó que Jesucristo, entonces se cerraron varias afirmaciones importantes respecto a lo que se discutió en los tres concilios anteriores. Que Jesucristo es una sola persona, ¿sí? Con dos naturalezas, la humana y la divina, ¿sí? Y luego dijimos varias cosas más, ¿no? Y se fijaron varios acuerdos que antes no se habían fijado. También hablamos de dos figuras muy importantes en el siglo V, entre el cuarto y el quinto. La primera fue San Ambrosio. San Ambrosio, hablé de San Ambrosio, obispo de Milán, que vivió por ahí entre el 374 en adelante, ¿no? Hablamos de San Ambrosio, probablemente nació en el 340, perdón, y murió en el 397 en Treveris, ¿no? Es uno de los padres, ¿no? Latinos, le llamamos, ¿sí? Más ilustres, es padre y doctor de la iglesia. Estoy hablando de San Ambrosio. Recibió el bautismo de manos de un obispo católico y 8 días después, el 7 de diciembre del 374, fue consagrado obispo. Este ha sido la recepción de sacramentos más rápida del oeste, la de San Ambrosio, ¿sí? Así como que lo hicieron obispo express, porque alguien lo descubrió y vio que era maravilloso y terminó siendo de esa manera. Y entonces, en una semana fue de ser bautizado a ser ordenado obispo. Luego ahí hay gente que dice, ¿usted piensa que hicieron muy rápido el proceso de San Ambrosio? Otra vez otros tiempos, otras realidades. A lo mejor hacer un juicio, ¿no? Atemporal o fuera de la cronología concreta no es justa, pero pues sí fue rápido, si lo vemos desde ahora, pero de verdad que San Ambrosio terminó convirtiéndose en un gran obispo, ¿no? Entonces, tenía 35 años de edad cuando pasó esto. Es relativamente joven, ¿no? Yo estoy pensando que yo pasé los 35 ya hace rato y todavía me siento joven. Entonces, cuando sucedió esto, San Ambrosio era joven, ¿sí? La fuerza de su oratoria, por esto fue famoso, la fuerza de su oratoria es testimoniada no solo por las repetidas alabanzas de que era objeto, sino más aún por la conversión de un retórico. Fíjese bien, otra vez, San Agustín era alguien no solamente que sabía leer y sabía expresarse, es uno de los mejores retóricos en la historia de la literatura como tal, ¿eh? San Ambrosio termina convenciendo a San Agustín, ¿sí? A San Agustín. También hablamos ayer, cerramos hablando de eso, de San Agustín, es conocido como uno de los grandes teólogos y padres de la iglesia, que su pensamiento teológico ha marcado toda la historia, ¿no? Hasta el día de hoy le estudiamos de alguna manera. Mucha de la teología sacramental que nosotros tenemos ahora en el catecismo de la Iglesia Católica tiene sus raíces en la teología de San Agustín. Imagínense, 16 siglos después seguimos de alguna manera estudiando, tratando, profundizando aquellas cosas que nos enseñó San Agustín. La cuestión del pecado original, la cuestión de la Trinidad, muchas de estas cosas. Fueron tanto los grupos herejes que combatió con su inteligencia, ¿no? Siempre basada en la enseñanza de la iglesia y en la Sagrada Escritura. Entonces,
Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que el libro le llama la fe cristiana y cómo esta fe cristiana o la cristiada o el cristianismo que se quiso establecer como unirse de alguna manera, como hacer una sociedad cristiana, ¿sí? Tuvo 3 etapas. Entonces, la Edad Media la dividimos en la Edad Media temprana, la Edad Media, alta Edad Media o plena, hay quien le llama plena Edad Media, y la Baja Edad Media. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, súper rápido para que entremos en contexto. Vea, para que entremos en contexto, cuando hablamos de Edad Media, otra vez vamos a ir del año 500, ¿sí? Del año 500 más o menos, al año 1500 casi, 1400 mínimo. Estamos hablando de esta etapa de la historia que vamos a dividir en casi 900 años. Entonces, tenemos la temprana Edad Media, y la temprana Edad Media duró del siglo V al siglo IX, la temprana Edad Media, del siglo V, ¿sí? De por ahí finales del año 400 al siglo IX, ¿sí? ¿Qué pasó en este tiempo? Europa sufre el impacto de varias invasiones que provocan un desequilibrio en todas las áreas. Se hace una transición del mundo antiguo, de como se entendía, y se empieza a abrir un sistema que se llamó el feudalismo. Ahorita lo explico, ¿sí? Se desarrollaron como que 3 reinos principales en esta etapa de la Edad Media temprana. Primero fue el reino de los germánicos, ¿no? Los germánicos, otra vez estos, o que les llaman los godos, y estaban los visigodos y los ostrogodos, ¿sí? Eran los germánicos. Estaba el imperio bizantino, que es como el que de alguna manera camina con el cristianismo, y estaba el imperio islámico, es decir, Buda, toda la cuestión del Islam, lo de Buda, empieza a crecer en esta época. En esta época se empieza a abrir paso y a crecer, y a crecer, y a crecer, y a conquistar primero África del Norte, y luego se empieza a mover hacia Europa, conquista España, y es en Francia, en Poitiers, donde paran el avance del Islam, ¿sí? Del Islam como tal. Pero son estos tres reinos, el germánico, el bizantino y el islámico, ¿sí? El clero en este tiempo es la élite culta, es la clase culta. Son los que conocen de cosas, que estudian, y eso les hace ocupar un lugar preponderante, incluyendo en el ambiente político. Vamos a hablar de eso. Esto pasa en la Edad Media temprana. La Edad Media alta o la alta Edad Media, ¿sí? Probablemente hay quien le ha llamado como que la época dorada de la iglesia, ¿sí? En este tiempo es el periodo más importante por su espíritu creador, ¿no? Es el florecimiento del sistema feudal, ¿no? Y cuando hablamos del feudalismo, había como que era un sistema de vasallaje y servidumbre. No se escuchó estos términos. En historia usted debió estudiar esto, ¿no? Aumento de la producción agraria. Había 2 clases. En el sistema feudal había 2 clases, ¿sí? La clase privilegiada y la clase, ¿sí? De los no privilegiados. Entonces, 2 clases, la clase privilegiada y la clase de los no privilegiados. Entre los privilegiados, por supuesto que estaba el rey. Si hacemos como un triángulo, como una pirámide, en la pura punta del triángulo, pues estaba el rey. Y debajo del rey todavía, en la clase privilegiada, ¿sí? En la clase privilegiada teníamos a la clase noble, a los nobles y a los clérigos. Todavía y debajo de eso, pues teníamos toda la clase trabajadora. Entonces, a los campesinos, al fondo de la pirámide, la mayoría eran campesinos, ¿sí? Aumenta el poder de la Iglesia Católica en la Alta Edad Media. Es el tiempo de las cruzadas, voy a hablar de ellas, ¿sí? Empiezan las cruzadas, surge lo que se llama el escolasticismo, la escolástica, voy a hablar de ello. Empiezan y surgen y empiezan a desarrollarse dentro de la misma iglesia las universidades que no existían antes, ¿sí? Empieza la creación y crecimiento de las ciudades y la burguesía.
Entonces hay varias cosas interesantes que pasan en la Alta Edad Media. Y la tercera es la Baja Edad Media. Y la Baja Edad Media de verdad que es muy oscura. Vamos a hablar de esta. Estoy hablando del siglo XIV y siglo XV. Siglo XIV, siglo XV. Hablamos del cisma de Occidente, ¿no? Y voy a hablar de esto, de cuando hubo 3 papas, de cuando los Borgia, de cuando era un relajo, ¿no? Como tal, incluso en las cuestiones de autoría, vamos a hablar también de esa parte. Eso está en la Baja Edad Media, ¿sí? Entonces, la base de la riqueza son las tierras en este tiempo, el honor y la santidad son los máximos ideales. Acá pasa en este tiempo históricamente lo que se llama la Guerra de los 100 años, ¿no? Los problemas en la iglesia desencadenarán una reforma, la reforma protestante, que eso hablaremos mañana, ¿sí? Y empieza una crisis en el sistema feudal, que había florecido en la Alta Edad Media, empieza una crisis. Se da una disminución impresionante, no sé si 30 millones de personas por ahí mueren de la población de todo el mundo por lo que se llamó la peste negra o la peste bubónica. ¿Sí? Y claro, en 1453 sucede la caída de Constantinopla, Dos figuras importantes. Entonces vamos con la temprana Edad Media. Y vamos a hablar de algunas figuras importantes en esta etapa, en esta etapa de manera concreta, sí. Entonces, en la temprana Edad Media, ¿sí? ¿Sí? El primer papa medieval, si lo podemos llamar, ¿sí? Y el último padre de los latinos, ¿no? Los padres de la iglesia, los padres latinos. El último padre de los latinos y el primer papa medieval, pues es San Gregorio Magno, ¿sí? San Gregorio Magno. Es el primer papa medieval y es el último padre de los latinos. Fue electo papa por ahí en el 590, ¿no? Por el pueblo de Roma y reorganizó la distribución de alimento en la defensa civil contra los lombardos. Una cosa interesante, Gregorio Magno, antes de hacer carrera eclesiástica, esto es interesante, ¿sí? Antes de hacer carrera eclesiástica, él había trabajado para el imperio, había trabajado para el sistema en un puesto muy alto, ¿no? Y había aprendido cómo funcionaba el sistema sociopolítico de su tiempo. De hecho, él se retira de su trabajo con el imperio, y después de eso es que es, de alguna manera, sí, llamado a servir en la iglesia, y también parecido a San Ambrosio, súper rápido progresa y llega a ser papa. Entonces, siendo papa, porque tenía la experiencia, tenía la experiencia de administrar, tenía la experiencia de llevar las cuestiones políticos, sociales, económicas, porque en eso trabajaba antes de ser papa, pues empieza a hacer esto también. Y se empieza a dar una combinación, esto es interesante, se empieza a dar una combinación de estos elementos. Del elemento era el papa, era la cabeza de la iglesia, pero luego empezó a hacer estas cosas que tenían que ver con la cuestión político-social. Entonces, reorganizó la distribución de alimentos, de la defensa civil contra los lombardos, ¿no? Otra vez los lombardos, vamos a hablar también de ellos, es otro grupo del norte de Europa. Reabrió el comercio entre Roma y las ciudades a lo largo del Mediterráneo. Gregorio extendió sus responsabilidades tanto políticas como administrativas, que antes eran manejadas por el imperio. Gregorio, como papa, empezó a asumirlas, ¿no? Reprendió al arzobispo de Constantinopla por pretender tomar un título de patriarca universal, y aquí empieza un pleito que ahí se va a ir prolongando, un pleito que ya viene de atrás, otra vez yo les mencioné el día de ayer, entre la iglesia católica de Occidente, con sede en Roma, y la iglesia católica oriental, con sede en Constantinopla, ¿no? Entonces se dio un título, y San Gregorio Magno lo reprende, ¿no? Le dice así como que se cree, ¿no? San Gregorio prefirió, y de hecho él utilizó este título que todavía leemos en alguno de los papas, y es el famoso título que se pone en SS. SS, hay quien piensa que es su santidad,
y SS es siervo de los siervos de Dios, ¿sí? Servum servorum, el siervo de los siervos, ¿sí? Este es el título. Cuando el Papa Juan Pablo II se ponía mucho SS, ¿no? Y luego su nombre. No quería decir su santidad, o SS no quiere decir su santidad. Son las siglas en latín de servum, servus servorum, el siervo de los siervos. Y se refiere al siervo de los siervos de Dios. San Gregorio Magno, por ahí en el siglo VI, después de Cristo, perdón, fue el primero que se dio este título, Otra figura importante, y de hecho San Gregorio escribió sobre esta figura, ¿no? No fueron contemporáneos, primero fue San Benito de Nurcia y luego fue San Gregorio Magno, y San Gregorio Magno escribió sobre San Benito de Nurcia. Es San Benito de Nurcia, ¿sí? Nació en Italia, ¿no? En el 480, yo había dicho otra vez, en el 480 nació después de Cristo y compuso su obra, y es súper famosa, y recuérdelo porque se va a hablar de ella por los siguientes mínimo 6 o 7 siglos, lo que se llama la regla monástica, la regla de San Benito. Por ahí hay un librito, a mí me encanta, yo lo compré, es maravilloso, se llama la regla de San Benito, muy interesante, muy interesante. La regla de San Benito trató de hacer como que un balance en la vida cristiana muy padre, en cuanto a cómo funcionaba la vida monástica. Hasta el día de hoy tenemos benedictinos por muchos lugares del mundo, pero desde el siglo V, San Benito tenía como muy claro esto, compuso la regla monástica y es conocido como el patrono de Europa, San Benito, como el patrono de Europa. Fue un poderoso exorcista, y aunque no era sacerdote, era monje, era hermano, ¿sí? Fue un poderoso exorcista, es muy famoso por esto, ¿sabe? Este es San Benito, el de la medalla de San Benito, por eso puse aquí la parte de la medalla. Este don para someter a los espíritus malignos lo ejerció utilizando como un sacramental la famosa cruz de San Benito. Esta es la parte de atrás de la cruz de San Benito. Y la parte de atrás es la que tiene un exorcismo, es decir, todas estas letras que están aquí son un exorcismo, ¿sí? Entonces, las siglas de la medalla, ¿sí? Y voy a ir en orden, ¿no? Estas partes de la sigla, la parte de CS, déjenme ver, CSPV, esto primero, ¿sí? Estas 4 letras que están aquí, CSPV quiere decir en latín Cruz Sancti Patris Benedicti. Quiere decir Cruz del Santo Padre Benito. Cruz Sancti Patris Benedicti. Cruz del Santo Padre Benedicto. Bueno, en español casi queda ahí, pero hay unas que no van a quedar. Y después de eso, después de estas 4 letras, ¿sí? Después de estas 4 letras, viene estas de acá, la CSSML. Estas son las siguientes palabras. CSSML quiere decir Cruz Sacra Sit Mihi Lux. Cruz Sacra Sit Mihi Lux. Quiere decir la Santa Cruz sea, sí, Mihi, Santa Cruz, la cruz santa aquí, sea mi luz. La Santa Cruz sea mi luz, ¿sí? Esto es lo que está aquí. Y después vienen estas de aquí. Y de hecho esta S que sirvió acá, sirve aquí también, ¿sí? Es como, y es NDSMD, ¿sí? Y aquí ya empieza el exorcismo como tal. Y dice N, ¿sí? N, no puse qué es que el santo, perdón, que el dragón infernal, denme un segundo y acepto a las personas, que el dragón infernal, lo que está aquí es que el dragón infernal no sea mi guía, que el dragón infernal no sea mi vida, mi guía, perdón, ¿sí? Esto de que está aquí. Y luego vienen las de acá de los lados, pues Pax es paz, ¿no? Está la palabra completa ahí, paz.
Y luego empieza aquí VRS, va de retro Satanás. Va de retro Satanás quiere decir, apártate Satanás. Va de retro Satanás, es apártate Satanás. ¿Sí? Creo que está aquí. Y luego tenemos NSMV. NSMV. Va de retro Satanás y luego NSMV quiere decir nunca suade mikibana. No me aconsejes cosas vanas. Entonces, apártate Satanás, no me aconsejes cosas vanas. ¿Sí? Y luego sigue en esta parte de aquí, ¿sí? SMQ quiere decir, SMQL, estas 4 quiere decir, sumala cuelivas. Es malo lo que me ofreces, es malo lo que me ofreces, quiere decir eso, ¿no? Aún dirigiéndose a Satanás. Y luego termina diciendo, esta parte de aquí, ¿sí? IVB, ipse venena vivas, ipse venena vivas. Traga tu mismo veneno. Entonces, esta medalla es un exorcismo en sí mismo. Esta medalla debe ser bendecida por un sacerdote, es un sacramental, debe ser, no puede bendecirla a cualquier persona, ¿sí? Con una oración especial. Esta oración nosotros la hacemos en el retiro, o el padre, nosotros no, el padre Enrique la hace en el retiro de Daniel, ¿no? Aparte que exorcizamos aceite, agua y sal, también exorciza las medallas. Y la oración es algo así, como muchas oraciones. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y luego dirigiéndose a la medalla le dice, te ordeno, espíritu del mal, que abandones esta medalla en el nombre de Dios Padre, de Dios Padre omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que desaparezcan y se alejen de esta medalla toda fuerza del adversario, todo poder del diablo, todos los ataques e ilusiones de Satanás, a fin de que todos los que la usaren gocen de la salud del alma y cuerpo, en el nombre del Padre omnipotente y de su Hijo nuestro Señor, y del Espíritu, ¿sí? Y del Espíritu Santo Paráclito, y por la caridad de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, al mundo por el fuego, ¿sí? Amén. Y luego, bendición. Señor, escucha mi oración. Después sigue una oración, y llegue hasta ti mi clamor. Y dice, Dios omnipotente, dador de todos los bienes, suplicamos humildemente que por la intercesión de nuestro Padre San Benito infundas tu bendición sobre esta sagrada medalla, a fin de que quien la lleve, dedicándose a las buenas obras, merezca conseguir la salud del alma y del cuerpo, la gracia, la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan, y que por la ayuda de tu misericordia se esfuerce en evitar las acechanzas y el engaño del diablo, y merezca aparecer santo y limpio en tu presencia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Entonces, ese es San Benito, y él fundó, ¿sí? Era un exorcista muy reconocido. El padre exorcista más reciente, el padre Gabriel Amorth, de Roma, habló mucho de San Benito y del poder que tenía para echar los demonios, Una cosa que yo enseñé en el Daniel también es, ahora esto, como todos los sacramentales, el Padre explica también cuando los bendice, ¿sí? No son, otra vez, no es para que se usen y no pueden ser usados como cosas de superstición, ¿no? Los sacramentales de alguna manera refuerzan nuestra vida cristiana. Sí es cierto, estos de manera concreta tienen que ver con protección, pero la protección tiene que estar unida, el llevar este tipo de cosas tiene que estar unido a nuestra vida cristiana, una búsqueda de Dios también honesta. Entonces, en la temprana Edad Media, dos figuras importantes, San Gregorio Magno, el último de los padres latinos, ¿sí? San Benito de Nurcia. Y la regla se basa, básicamente la resume en 2 palabras, y esto es lo que viven en los monasterios benedictinos: ora et labora. ¿Había escuchado eso? Ora et labora. En eso se resume la regla de San Benito: ora, oración, y labora, trabaja, oración y trabajo. Como el binomio perfecto de la vida cristiana, ¿sí? Orar y trabajar y orar. Es muy importante, porque hay gente en la vida cristiana que mucho ora y no labora.
Y hay gente que mucho labora, pero no ora, ¿sí? Las dos cosas son importantes, la oración y el trabajo y la oración, ¿sí? Y esto está en la regla de San Benito, es hermosa de verdad. Si alguien un día, incluso de cómo sucede la corrección dentro de los monasterios, a mí me pareció maravilloso. Mire, va en un proceso de amonestaciones. Si alguien está peleando y está en contra de la vida monástica, aún estando ahí dentro, se le amonesta una vez y luego otra vez y luego una tercera vez, ¿no? Y hay el proceso de cómo se le va amonestando y cómo se van haciendo las cosas. Al final, me parece que la cuarta vez, si no me equivoco, la cuarta vez se le pide a la persona que deje el monasterio, ¿no? Se le pide y utiliza palabras así como que, ve, después de amonestaciones previas y de ver que lo que tú estás buscando en tu vida, lo que tú quieres en tu vida en este momento no está alineado de acuerdo en la misma línea de lo que el monasterio te ofrece, te sugerimos que salgas del monasterio, ¿sí? Te salgas del monasterio y la puerta del monasterio, y esto dice la regla, la puerta del monasterio, ¿sí? Cuando se abre para que alguien salga, siempre queda abierta. Si la persona se va del monasterio y cuando se va del monasterio se arrepiente y se da cuenta que se equivocó o que lo que ahí estaba viviendo me estaba llevando a una vida más santa, puede regresar y la regla dice, le vuelven a recibir, ¿sí? Les digo otra vez a propósito de la disciplina y de la educación de los hijos, hay cosas muy prácticas en la cuestión de la regla, otra vez siglo IV, que se pueden aplicar todavía en nuestros días en cuestiones de educación de los hijos o de una comunidad, en una vida cristiana. Está muy, muy, muy bonita la regla, muy bonita. Después de esto vamos a hablar de San Bonifacio. En el siglo VI, San Bonifacio es conocido como el apóstol de los germanos. Otra vez, Roma, ¿sí? Roma, el imperio romano, de la parte de Europa de como media hacia el sur, que es donde se extendía el imperio, pues se ve destruida, se va acabando, ¿sí? El papa de cualquier manera subsiste y San Bonifacio, porque los que empiezan a invadir el imperio son las tribus, estas tribus del norte que son guerreros, ¿no? Les llamaban los vikingos, ¿no? Son las tribus germánicas, ya les había mencionado, le llamaban los godos, ¿ok? Godos, no gordos, godos. Entonces eran los visigodos, ¿sí? Que eran de una región, y los ostrogodos, que eran de otra región, ¿sí? Ahora, estos no eran cristianos, esto es importante, tenían sus propias, eran más bien un estilo como de gentiles, de paganos. San Bonifacio es conocido como el apóstol de los germanos debido a esta labor apostólica y misionera en Francia y Alemania. San Bonifacio era inglés, ¿no? Y apoyado por los carolingios, voy a hablar de ellos enseguida, pudo continuar la labor de su misión. Ahora, San Bonifacio fue nombrado obispo y también fue mártir. Entonces, estas mismas tribus que él fue de alguna manera evangelizando, una de estas tribus lo mataron, ¿no? Es muy famoso, si usted busca imágenes de San Bonifacio, lo va a encontrar en un lugar, lo presentan con una hacha, porque las tribus del norte adoraban a un dios que se manifestaba en un árbol, y hay un momento en que les empieza a hablar del Dios verdadero y agarra su hacha y tumba el árbol. Fue un shock para los habitantes de ahí, pero fue como que ya no pueden adorar algo que no es Dios, ¿no? Entonces este es San Bonifacio. San Bonifacio y su misión hizo que el cristianismo que estaba en el imperio romano se empezara a regar hacia la parte norte. Muchos, ¿sí? Otra vez de las tribus germánicas empezaron a convertir, ¿no? En este tiempo, entre el año 600, 700, 800, ¿sí? También el rey de los francos, y escuchó probablemente usted esto en Historia Universal, Carlos Martel, conocido como Carlomagno,
¿sí? O Carlos el Grande, Carlomagno, ¿sí? Fue considerado un héroe debido a que pudo contener la avanzada de los musulmanes en Europa. Pudo contener la avanzada de los musulmanes en Europa, sobre todo en Poitiers. Poitiers es la ciudad donde paró la avanzada de los musulmanes. La religión musulmana había nacido entre el siglo VI y el siglo VII, ¿sí? Durante esta época, y había tomado posesión, ya gobernaban, ya se habían extendido en Arabia, el norte de África y España, y de hecho ya en algunas partes de Francia, hasta que repeló a los invasores musulmanes, Carlomagno, y se le conoció a él como el defensor de la cristiandad. En el año 800, justo en el año 800, Carlomagno, ¿sí? Estando en Roma, esto fue un evento medio extraño. O sea, no habían hablado el Papa en turno, ¿sí? El Papa en turno no había hablado con Carlomagno, no había hablado con Carlomagno, y nada más vino como de visita apostólica, ¿no? Y cuando estaban en esta ceremonia, ¿no? Esta ceremonia, Carlomagno, el Papa León III, ¿no? Cuando se arrodilla, Carlomagno lo corona, le pone una corona sobre la cabeza, sin advertirle al rey. Otra vez, al parecer no sabía o no se esperaba esto. Y para sorpresa de Carlomagno, en ese momento se convirtió en el primer emperador romano, ¿sí? Como volviendo a lo que había pasado antes, al primer emperador romano después de la caída de Roma en el 410. Carlomagno fue como el Constantino del siglo VIII y el siglo IX, ¿sí? Como el emperador, y prácticamente había dominado la mayor parte de Europa, ¿no? La mayor parte de Europa. Ayudó a que esta parte, mira, otra vez establecer un reino, era medio, o sea, pero establecer un reino entre la fe cristiana y la parte social también, ¿sí? Esto es importante. Después de la muerte de Carlomagno, pues le sucedieron en su reino, se dividió entre sus nietos, 3 nietos, ¿no? Y todo lo que él había hecho de alguna manera en conciliar la fe cristiana con el imperio, con todas las cuestiones, se fue perdiendo poder, surgieron otros tipos de problemas con la ambición, como la ambición por el poder. Entre ellos, en este tiempo, hacia el final, otra vez, siglo IX, ¿sí? Dentro de los clérigos, voy a explicar esto, surgen un par de problemas. Uno se llama la simonía, y otro el concubinato. Usted había escuchado hablar de esto, ¿cierto? La simonía y el concubinato. ¿Qué era la simonía o qué es la simonía? Está basado en este pasaje de Hechos de los Apóstoles de Simón el Mago. ¿Qué pasa con Simón el Mago en el relato Hechos de los Apóstoles? Quiere comprarse la gracia. Simón el Mago mira que los apóstoles están haciendo milagros, ¿sí? Se apantalla. Y entonces se dirige a los apóstoles, ¿sí? Se dirige a los apóstoles, a Pablo, a Pedro, a ellos, se dirige a los apóstoles y les dice, ¿qué tengo que dar a cambio para que me des eso que tú tienes? Quería comprar esta gracia, ¿sí? Y esta gracia no se puede comprar, ¿sí? De ahí en adelante, cada vez que una persona quería comprarse cosas que tenían que ver directamente con la acción de Dios, se le llama esto simonía. Aún el Papa Francisco recientemente dijo que la iglesia a veces puede pecar de simonía, a veces, pero en este tiempo de manera concreta, ¿sí? Significaba que usted podía adquirir, en este tiempo, un arzobispado, ¿sí? Comprando el oficio para alguno de sus parientes ricos. Es decir, podía ser que había un arzobispo de alguien que ni religioso era, que pagaba el dinero, ¿sí? A las autoridades eclesiales porque se lo concedieran a alguien, ¿sí? Compraban el oficio. Entonces ya en este tiempo no era por vocación y varias personas, varios obispos o arzobispos, ¿sí? Se hicieron de esta manera. La siguiente cosa que sucede en esta parte final de la Edad Media temprana
es lo que se llama el concubinato. Hasta este tiempo, los sacerdotes podían tener esposa. Por ahí en el siglo III, siglo IV, en un concilio local, ¿sí?, se empezó a pedir la cuestión de que los sacerdotes no se casaran. Al inicio de la vida cristiana, quiero explicarle esto porque también hay un debate en torno a esto hasta nuestros días. En el inicio de la vida cristiana, ¿sí?, aquellos que seguían a Jesús, los sacerdotes, incluyendo los obispos, diáconos, ¿sí?, podían estar casados. No había ninguna norma que lo impidiera. De hecho, por los primeros casi 1000 años de la iglesia, los sacerdotes, ¿sí?, muchos de ellos, mayoría, había algunos, siempre hubo algunos, como Pablo en su inicio, y siempre hubo algunos que por opción decidían no, pero mayoría eran casados, sacerdotes, obispos, diáconos, ¿sí? Aparte de eso, a finales del siglo IX, la cosa es que los sacerdotes de ese tiempo pues no se conformaban con la esposa. Entonces tenían sus concubinas, ¿sí?, con las que tenían relaciones, y las concubinas eventualmente quedaban embarazadas y las concubinas eventualmente daban a luz a sus hijos. Y en el siglo IX se hizo un relajo porque los hijos de las concubinas también tenían un cierto derecho a la herencia del sacerdote. No solamente los hijos legítimos, sino los hijos de las concubinas. Y a veces los hijos de las concubinas no tenían nada que ver con la cuestión de la fe. Es más, podría ser que los hijos de las concubinas eran unos locos, unas personas que estaban en contra de la iglesia como tal, pero reclamaban, entonces peleaban y se quedaban con la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, si el sacerdote era encargado de esta iglesia, era dueño de esta iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una iglesia, cuando moría, los hijos de las concubinas les salían todos los que había tenido por la cuestión del concubinato, ¿sí? Se había hecho normal esto, se había normalizado, reclamaban su parte y entonces cosas religiosas terminaban en manos de gente cero religiosa. El celibato, señores, voy a decir esto, el celibato en la iglesia, ¿sí?, y aunque hemos hablado y tiene su fundamento, no se me interprete lo que voy a decir aquí, el celibato en la iglesia se dio para corregir esto. Ahora, Jesús fue célibe, Pablo fue célibe, probablemente Juan fue célibe, después muchos santos fueron célibes, es decir, no se casaron, ¿sí? Pero originalmente, ¿sí?, se termina con estas cosas, o se empieza con esta cuestión del celibato para terminar todo este relajo que había generado tanto la simonía como el concubinato, ¿sí? Entonces surgió debido a que los sacerdotes tenían hijos con sus concubinas y la ley respaldaba a estos niños con derechos de herencia. Por esta razón el clero fue desligado de la política del matrimonio y de la herencia y se reforzó la autoridad religiosa del celibato sacerdotal. A partir de ahí, finales del siglo IX, ¿no?, principios del X siglo, se empezó y tenemos 10 siglos más o menos, ¿sí?, en que al menos en Occidente, porque ojo, en la Iglesia Católica Oriental, el celibato es opcional. Ahora, la Iglesia Católica Oriental, de toda la Iglesia Católica en el mundo, ¿sí?, es como el 3%, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la Iglesia Católica Oriental, no se imagina el 50%. La Iglesia Católica Oriental es más bien pequeñita, ¿sí? Pero en la Iglesia Católica Oriental, los sacerdotes se pueden casar, ¿sí? Se pueden casar de alguna manera. Le digo, sigue siendo el día de hoy, sigue siendo una discusión, ¿sí? Hay gente que le ha preguntado al Papa si él va a abrir. Hace 30 o 40 años atrás a Pablo VI también le preguntaron, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero surgió la cuestión del celibato como una norma para aquellos que querían ser sacerdotes, surgió por esta cuestión de la simonía y el concubinato. Carlomagno, ya hablé de él, ¿no? Era el rey de los francos, su nombre era Carlos Martel, pero fue conocido como Carlomagno,
y fue considerado un héroe debido a que pudo contener la avanzada de los musulmanes por Europa. La religión musulmana, ya había mencionado, había nacido durante esa época y después se había ido extendiendo, ¿no? Entonces, Carlomagno fue quien detuvo esta avanzada impresionante, Esta es la Edad Media temprana. Después de la Edad Media temprana tenemos lo que se llama la Edad Media alta. Dentro de la Edad Media temprana y la Edad Media alta sucede lo que se llama el sismo de Oriente. Sí, otra vez les recuerdo. Roma y Constantinopla representaban como las cabezas, ¿no?, de lo que era la Iglesia de Occidente y la Iglesia Oriental. Roma y Constantinopla, ¿sí? La Iglesia de Occidente, el rito latino y el rito ortodoxo. Había escuchado también esas palabras probablemente usted, ¿sí? El rito latino en Roma, el rito ortodoxo en Constantinopla, en el rito oriental, ¿sí? Esto era una sola iglesia por 1000 años, ¿sí? Esto es importante que entendamos esto. Por 1000 años esto estaba junto. La iglesia oriental u ortodoxa y la iglesia católica occidental. Ahora está dividida. Yo le digo, tenemos católicos orientales, pero aparte está la iglesia ortodoxa, ¿sí?, que se separó en el año 1054. ¿Qué pasó? Pues estos desacuerdos entre la iglesia occidental y la iglesia oriental, entre el rito latino y el rito ortodoxo, ¿sí?, tenía mucho tiempo ya. Y uno decía una cosa y otro, uno jalaba para un lado, otro jalaba para otro. El papa en turno, ¿sí?, empezó ahí en el año 1050, 1055, ¿sí?, de alguna manera quiso como que vamos a arreglar la situación, ¿sí? Y el libro nos habla de hubo tres reformadores, lo que se llama la reforma gregoriana, que le llamaban la reforma gregoriana, ¿sí? Porque Gregorio, uno de los papas Gregorios fue el que inició esto. Mandó a uno de estos tres reformadores, que se llama Humberto, era un cardenal, el cardenal Humberto lo mandó a Constantinopla para que arreglara las cosas con el patriarca de Constantinopla. Lo mandó a Constantinopla. El cardenal Humberto y el patriarca, se llama Miguel Cerulario, se pelearon, ¿sí? Otra vez, el enviado del Papa, el enviado que mandó el Papa para que conciliara, para que tomaran acuerdos, para que la cosa mejorara con la iglesia oriental, ¿sí?, terminó enojándose, se enojó con el patriarca y ya enojado, ¿sí?, lo excomulgó. Como iba como representante del Papa, tenía esa autoridad, el Papa lo había mandado a que compusiera la cosa. Y el cardenal Humberto, en lugar de componerla, la tronó más. Este fue lo que se llama el cisma de Oriente. Separó la iglesia latina o la iglesia romana de la iglesia oriental, de la iglesia ortodoxa, en el año 1054, y hasta el día de hoy tenemos esta división. Ya el Papa le pidió perdón al patriarca oriental de nuestro tiempo, el Papa Francisco. El patriarca oriental se ha reunido con el Papa, pero aún no se fusionan todavía la iglesia latina, el rito latino, con el rito ortodoxo. Siguen funcionando de manera separada con dos, y el pleito fue cuestión de autoridad nada más, porque si usted va a una misa con el rito ortodoxo, el rito es parecido, muy parecido al rito nuestro, ¿sí? Creen en los santos, tienen los sacramentos, un montón de cosas, somos iguales. Fue cuestión de autoridad, y fue porque este cardenal Humberto perdió la cabeza, se enojó, ¿sí?, y terminó excomulgando al patriarca Miguel Cerulario. Yo no sé si a usted le ha pasado o ha experimentado esto o ha visto qué pasa, ¿no? Que usted manda a alguien a que le haga un favor, usted manda a alguien que componga algo, usted manda a alguien que solucione algo, y resulta que esa persona que manda, en lugar de componer la cosa, lo daña más. Pues esta fue la experiencia del Papa en turno. Mandó a Humberto, al cardenal Humberto,
a que compusiera un poco la cosa y terminó causando un daño que ahora lleva, ¿sí? Casi 1000 años. Imagínense. Casi 1000 años, la separación de la iglesia ortodoxa de la iglesia católica latina, con el rito latino. Estamos muy cerca, es cierto, ahora por esfuerzos de varias décadas, de volver a ser una sola iglesia con los ortodoxos. Pero fue en una mala representación, este embajador que en lugar de arreglar las cosas las dañó más. ¿Sí? Eso se le llama el cisma de Oriente. El cisma de Oriente, y sucedió en el 1054. ¿Sí? En el 1054. El papa que quiso componer esto, y con eso voy a dar el descanso, el papa que quiso componer esto fue el Papa León IX. El Papa León IX o noveno, quiso arreglar todos estos relajos que se habían armado en este tiempo, ¿sí? Y empezar esta reforma otra vez. Humberto, de hecho, no lo hizo bien, pero el Papa quiso arreglar lo de la simonía, ¿sí? Esta gente que compraba, alguien narra una historia incluso. Después, y mire, 1000 años después del Papa Juan Pablo II, el Papa que más viajó, y otra vez entremos en el contexto histórico, que más visitó la iglesia, ¿sí? En toda la historia, después del Papa Juan Pablo II, que le conocemos como el Papa Viajero, ¿sí? Viajero, fue el Papa León IX. Él fue por todos los rincones donde estaba la Iglesia Católica en ese tiempo. Otra vez estamos hablando de Europa, ¿no? Porque se había perdido mucho territorio incluso con los musulmanes. Él visitó, y en una de estas visitas, ¿no? En una de estas visitas le acompañaron los obispos, ¿no? Y sacerdotes, obispos y arzobispos, y estaba haciendo una procesión con el Santísimo, y en un momento, otra vez, tratando de componer la cosa, en un momento de inspiración, mientras iba en la procesión, paró en un lugar, ¿no? Pidió que se acomodara ahí el altar, puso el Santísimo, y delante, así, con un lado el Santísimo, le dijo a todos los obispos, si alguien de ustedes, ¿sí? Es obispo o arzobispo por cuestión de simonía, es decir, lo compró o alguien se lo compró, ¿sí? Confiéselo ahora mismo, porque no es válido. Y uno de los reformadores habla de esto de no valió, no así, porque así no funciona. Dice que nadie dijo públicamente como que a mí me lo regaló mi tío, ¿no? O yo soy arzobispo porque yo pagué. Nadie dijo, pero en privado se acercaron muchos. O sea, era un problema generalizado. Y fue otra vez, paró, puso el Santísimo y dijo, aquí delante de Jesús, ¿no? Aquel que haya adquirido el obispado, el arzobispado, por simonía, que lo diga delante de Jesús, no de mí, delante de Jesús, ¿no? Y parece que muchos se le acercaron, le pidieron perdón, ¿no? Algunos siguen diciendo, dice que algunos de hecho hasta se fueron como que para no ser descubiertos, ¿sí? Él también fue el que dijo, ya estuvo con el concubinato, ya estuvo, es un relajo. Y lo paró, y fue de los que empezó a promulgar la cuestión del celibato,